Amén. Muy bien, así que seguimos con nuestra serie de el estudio de las 12 tribus de Israel. Al final vamos a estudiar 14, 14, porque vamos a estudiar a José y sus dos hijos, pero técnicamente ya les mencioné algunas veces que independiente de la cantidad, el pueblo de Dios siempre es identificado con el número 12, ¿no? Entonces, eso puede ser que pase estos números, pero siempre va a ser 12 tribus de Israel, aunque que sean más. Como mencionaba aquí hace unos minutos, vamos a seguir el orden de nacimiento, no el orden de las mamás, porque por lo general hay listas que agrupan las 12 tribus o hacen la lista de acuerdo a las madres. Entonces pone todos los hijos de Lea juntos, los hijos de Raquel juntos y los hijos de las siervas juntos. Nosotros vamos a seguir un orden de nacimiento, un orden supuestamente cronológico para ordenarme mejor aquí. Y hoy vamos con la tribu de Dan. Vamos a estudiar a Dan y su tribu. Y realmente el texto que encontramos del nacimiento de Dan está en Génesis capítulo 30 y dice así la palabra de Dios. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Entonces, aquí tienes a mi criada Villa o Vila, propuso Raquel. Acuéstate con ella. Así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel dio a Jacob por su mujer, su criada Bila, y Jacob se acostó con ella. Bila quedó embarazada y dio un hijo a Jacob. Y exclamó Raquel, Dios me ha hecho justicia. Escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por esto Raquel le puso por nombre Dan. Así que ese es el contexto del nacimiento de Dan. Para empezar, el Dan es respuesta de la envidia de Raquel. Así que vamos a empezar por, o sea, ya su motivación ya empieza medio complicada, porque el texto bíblico dice que Raquel sentía envidia. Incluso para mí es bastante duro el texto porque a veces, porque sabemos que en la sociedad que ellas vivían, ¿no? La sociedad que vivía Raquel, la esterilidad era una maldición muy grave, o sea, era una situación muy grave. Primero, porque eran consideradas como malditas por parte de Dios. Segundo, porque no tendría heredad de familia, ¿no? Además, las mujeres no tenían valor por sí mismas. Ellas eran valoradas de acuerdo a su esposo y a sus hijos varones. Entonces, una mujer que no tenía hijos, y principalmente hijos varones, además de ser mm, irrespetada en la sociedad, tenía su vida comprometida, porque si su esposo se falleciera y ella no tuviera hijos varones, entonces ella era rechazada en la sociedad y ya no tenía ningún derecho como ser humano en la sociedad, porque solo por medio de de los varones de la familia es que esa mujer era dignificada. Entonces, las viudas que no tenían hijos varones realmente eran bajadas a la categoría de indigentes, de que no tenían ningún cuidado. Entonces, Raquel realmente estaba en una situación un poco complicada, porque si caso le pasara algo a Jacob, aunque hubiera todos los hijos sobrinos ahí por medio de Lea, ella sería desamparada o aislada de la sociedad por no tener hijos. Entonces, pero aquí, de nuevo, el texto bíblico realmente usa la palabra que ella sintió envidia. Y aquí es la primera cosa que vamos a tratar de aprender sobre Dan es cuáles son los deseos de nuestro corazón que nacen a fruto de envidia. Y esto es bastante complicado porque la envidia es uno voy a decir, de los pecados que nadie quiere tener o que pero que casi toda la gente tiene. En algún momento sentimos una envidia ahí pasando por nuestro corazón, pero es de esos pecados que no asumimos. O sea, nunca vi nadie decir, o difícilmente, es muy difícil, nadie es
pero difícilmente yo he escuchado a la gente, ay, es que yo sentí mucha envidia. Y entonces, pero es algo que por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza humana, solemos sentir. Hay todos esos dichos, ¿no? Que el césped del vecino siempre es más verde, la grama del vecino siempre es más verde. Nosotros siempre tenemos esas cosas ahí, en el fondo de nuestro corazón y algunos sentimientos que por lo general, principalmente ahora en esas épocas de redes sociales, principalmente la red social que yo más uso suele ser el Instagram. Incluso por mi generación mismo, yo uso bastante el Instagram. Y el Instagram es el reino de la envidia, porque uno pasa todo el tiempo mirando la vida perfecta y hermosa de toda la gente, porque uno solo sube la parte bonita, la parte maquillada, con mucho filtro. Una de las características del Instagram, por ejemplo, es la cantidad de filtros. El Instagram que propuso esta idea de, ay, ahora las fotos vienen con filtros, viene con los videos, todo para maquillar la realidad y para que uno realmente solo ponga, y la mayoría de las veces es una cosa así bien hipócrita, ¿no? En las redes sociales, pero la mayoría de los consumidores de las redes, principalmente del Instagram, sabe que todo eso es cargado de ediciones, de filtros, de todo eso, pero aún así caen en la trampa. Se cae en la trampa de envidiar esa vida perfecta que las otras personas tienen, aún sabiendo, aunque en el fondo sabemos que puede ser todo mentira, todo hipocresía, todo filtro, todo falso, Después pero de muchos años de amistad y de hermandad. aún sabiendo que es bastante, que eso todo parece bastante falso, nosotros seguimos cayendo en la trampa de envidiar. Y aquí, desde su motivación, vamos a decir así, dice el texto que Raquel sintió envidia y por esa envidia deseó a Adán. Incluso Jacob era completamente enamorado de Raquel, ella realmente era la luz de sus ojos, ¿no? Pero él le da una súper mala respuesta aquí cuando ella se va a quejar, como, dame hijos si no muero, ¿no? Y él dijo, Raquel, ¿tú crees que yo soy Dios? Dios es que te hice estéril. ¿Yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. La parte que yo puedo hacer para darte hijos, posiblemente lo estaba haciendo, ¿no? Y él dijo, da una mala respuesta. Aquí entra la ley del concubinato, que en la época la ley del concubinato es, si la concubina, o del concubinato, no, perdón, de la servidumbre, si la sierva de la mujer tuviera hijo con el esposo, el hijo no era de la sierva, el hijo era legalmente de la mujer. Entonces, cuando Raquel pide a Bila que tenga relaciones con Jacob y tenga un hijo con Jacob, el hijo no es de Bila, el hijo es de Raquel. Entonces, la heredad, incluso él hereda toda la herencia de Jacob y de Raquel, él tiene que cuidar a Raquel, ella incluso, o sea, eso es tan fuerte aquí en el texto que ni siquiera es la pobre Bila que da el nombre a Adán, es Raquel que le nombra, porque el hijo legalmente es de Raquel. Y cuando Dan nace, Raquel entiende que es una respuesta de justicia, o sea, que Dios ha hecho justicia para con ella y le da este nombre Dan, que significa exactamente esto. Y, o sea, el nombre de Dan es un nombre lindo. Dan significa juez, el que tiene discernimiento, el que es fruto de la justicia. Dan significa fruto de la justicia, juez, discernimiento. Pero cuando vamos a la Biblia, realmente es muy, eh, mm, habla muy poco, esa es la expresión que quiero decir. La Biblia habla muy poquito sobre Dan, sobre la persona de él, sobre su biografía. No, él no tiene mucho destaque como algunos otros hijos de Jacob en el texto bíblico. Pero nosotros podemos suponer algunas cosas entendiendo su contexto, ¿no? Y la primera cosa que podemos suponer es que, aunque Dan era hijo de Jacob, legítimo como cualquier otro hijo de Lea o hijo de Raquel, la mamá de él no tenía un mismo trato
que la mamá de los otros que eran esposas oficiales. Entonces, él legalmente tendría una misma condición que sus hermanos. Él no era inferior como hijo, pero su madre sí era inferior como mujer, como madre. Entonces, sabemos que principalmente a los varones hay psicológicamente toda esta cuestión de conexión con la madre, ¿no? Y es como, ok, aunque Dan era hijo legítimo, posiblemente este ambiente poco sano aquí de ver su mamá biológica ser inferiorizada frente a la mamá de sus hermanos, posiblemente afectó la psicología de Dan de alguna manera. Además, cuando va a nacer José, el hijo preferido, Dan, junto con todos sus hermanos, eh, está en ese ambiente de hostilidad, ¿no? Hacia José. Y él crece en un ambiente ahí de envidias, de una familia bastante complicada, bastante disfuncional. Entonces, todo esto va a pasar una factura en la personalidad de Dan, que se cree que él tenía una personalidad bastante violenta, bastante hostil. Como mencioné sobre Dan mismo y su familia, no hay tanta abundancia de textos. El texto bíblico dice que Dan tiene un hijo que se llama Husim o Suham, también algunos dicen Husim, Suham, depende de la transliteración. Era un hijo varón que extendió su descendencia para llegar a las 12 tribus. Y a Dan fue dado el honor o la responsabilidad de juzgar, porque su nombre mismo significa juez. Él fue puesto, a pesar de todo ese escenario que les estoy narrando aquí, él fue puesto en una posición de autoridad perante Dios, de bendición, que Dan aquí, él fue puesto para juzgar a los demás. Él es una posición de juzgar a las otras tribus, pero vamos a ver que a lo largo de la historia, él es dominado por su propio ego y él, en lugar de usar ese discernimiento, esa autoridad de juzgar a los demás para bien, él va a terminar usando esto para mal. Y aquí es donde vamos a tener una historia un tanto triste sobre la tribu de Dan. Cuando hablamos de la bendición, ese texto es importante que estamos leyendo Génesis 49, cuando José o cuando Jacob está cerca de la muerte y él reúne a todos sus hijos para dar su bendición final. La bendición de Dan empieza súper bien. Versículo 16, Génesis 49, 16 dice, y Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Entonces, el versículo 16 empieza bien lindo, que Dan va a tener la autoridad de juzgar al pueblo. Tanto es que el más grande juez o el más famoso de la historia de Israel es Sansón. Y Sansón es descendiente de Dan. Entonces, aquí tenemos quizás el nombre más importante de la tribu de Dan, realmente es Sansón, y Sansón es uno de los jueces de Israel. Creo que hasta el día de hoy es el juez más famoso de Israel, el más fuerte, el más trascendente. Y Sansón teóricamente cumple esa herencia, ¿no? Esa bendición aquí que fue dada a la tribu de Dan. Pero así como Sansón fue engañado, deja llevar por los pueblos extranjeros, los pueblos paganos, así también va a pasar con la tribu de Dan. Pero ahí viene el versículo 17, y el versículo 17 es donde la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque hay gente que interpreta eso positiva, pero la gran mayoría interpreta de manera muy negativa, porque dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la hacienda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, aunque la bendición de Dan empezó súper chévere, ay, Dan juzgará a todos, tendrá una posición de juez de autoridad, pero se termina brutalmente de que Dan será una serpiente.
Y aquí esa bendición, grábenla bien ahí en su mente y corazones, porque eso va a seguir pasando factura en toda la historia de Israel. Era una tribu que era considerado fuerte, pero peligrosa. Una tribu que era considerada traicionera. Y aquí es donde tenemos esa cuestión. ¿Y por qué era una tribu que era considerada fuerte? Porque el mismo Moisés, o sea, el autor de Deuteronomio, que se le atribuye a Moisés, dice que sobre Dan, en Deuteronomio 33:22, y Dan dijo, Dan es cachorro y de Dan dijo, eso es Moisés que está diciendo, y Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Y ese texto es entendido que Dan era fuerte, valiente, guerrero, y que tenía una posición de liderazgo, porque el león es una posición de rey, ¿no? De liderazgo. Así que en relación a biografía de Dan, básicamente eso es las cosas más relevantes que tenemos sobre su biografía. Pero cuando llegamos a la tribu, aquí sí las cosas ya se complican un poco más, o se amplían un poco más. ¿Para qué también? Hay cosas buenas. Primer lugar, el símbolo. El símbolo oficial de la tribu de Dan es esa balanza de justicia, porque Dan es juez, es fruto de la justicia, entonces el símbolo oficial de Dan es la balanza para medir, para pesar, para hacer justicia. Pero el símbolo popular de Dan es la serpiente, justamente por la bendición que su padre le dio, que Dan será serpiente. Entonces, en algunos libros, en algunos paneles artísticos, ustedes van a encontrar la tribu de Dan representada por esa balanza de justicia, en otras ustedes van a encontrar la tribu de Dan representada como la serpiente. Algunas incluso, encontré ya algunas imágenes que ponen la serpiente enrollada en la balanza de justicia, ¿no? Pero eso ya es una cuestión más forzada. En en los símbolos de Israel, o es balanza o es serpiente. El territorio, y esa es una parte importante. Porque el territorio que fue asignado a Adán es al sur de Israel, o mejor, por el medio aquí, al sur de Israel ya hay un reino dividido, pero cuando del reino completo, Dan está ahí donde hay ese globito rojo. Dan tiene acceso al mar, eso es un territorio que tenía esa era una ventaja muy grande para Dan. Él tiene acceso al mar. Él está ahí entre Efraín, Benjamín, que es más pequeño, y Judá, que es más grande, que vimos la semana pasada. Pero ¿cuál es la complicación? Ese territorio de Dan, incluso hoy es conocida como la gran ciudad o una de las ciudades más famosas de Israel, que es Tel Aviv. Es la gran Tel Aviv actualmente en Israel. Pero ¿cuál fue la gran problemática aquí en relación al territorio de Dan? Si ustedes ven, hace frontera justamente con los filisteos. Y ahí, de ahí viene toda la historia de Sansón y toda la cosa. Y Dan realmente nunca logró tener paz o conquistar por completo esta tierra, sino que ese territorio de Dan fue en la mayor parte de la historia ocupada por los filisteos. Entonces hacemos una pequeña recapitulación. ¿Quién son los filisteos? Los filisteos son uno de los grandes enemigos de Israel. Ellos eran llamados de los que vienen del mar, ¿no? Los que vienen del otro lado del mar, justamente por su territorio ahí. Y los filisteos aparecen en la Biblia con mucho destaque, principalmente en la historia de Sansón. Ahí es donde Sansón, que viene de Dan, tiene toda esa cuestión ahí de lucha contra los filisteos, uno de los jueces de Israel. Hay Dalila, la terrible, la Dalila la terrible que engaña a Sansón, corta sus cabellos y él es llevado como esclavo por los filisteos. Y luego conocemos la historia de Sansón, que él ora, pide fuerza a Dios, ya ciego, ya derrotado, y entonces Dios le da la fuerza y él se rompe las columnas ahí donde estaba la mayoría de los filisteos y él muere y mata a todos los filisteos.
que estaban presentes en este lugar. Pero la historia de los filisteos es muy importante o es muy conocida principalmente en relación a la historia de Sansón, que era de la tribu de Dan. Pero este territorio fue, Dan nunca logró realmente conquistar o vivir ahí bien en ese territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos suben y van al extremo norte. Ellos estaban en la parte sur. Y aquí ahora ellos van a la parte norte. Ellos suben en el mapa. Voy a abrir aquí para que ustedes puedan ver. Ellos realmente pasan por toda la Galilea y va allá en frontera con el Líbano actualmente. Aquí donde dice Dan con la flechita roja, ellos realmente ocupan o pasan la mayor parte del tiempo arriba, en el norte, en el límite norte. ¿Qué pasa aquí? Por esto es que en la Biblia aparece, si no estoy equivocado, 9 veces la expresión desde Dan hasta Beerseba. Desde Dan es en la parte norte y Beerseba está en el sur, en el extremo sur, extremo norte. Entonces, cuando dice que todo el territorio de Israel, dice desde Dan hasta Beerseba, para mencionar que Dan realmente ocupó esa parte allá de la Biblia. Entonces, todas las tribus de Israel. Eh, Beerseba sí. O sea, Dan está en el extremo norte de Israel, en el territorio. Realmente ese territorio que ocupa Dan y al norte era un territorio que fue dado a Neftalí originalmente. Él lo ocupa ahí. Y Beerseba está al extremo sur de Israel, en el territorio que fue dado a Simeón, que ya vimos aquí en la parte de Simeón, que aparece en la Biblia. Sí, creo que esa expresión, desde Dan hasta Beerseba, es un dicho muy común entre el pueblo judío, o era de esa época, es usada en Jueces, Jueces 20, pero también aparece en Primera de Samuel, creo que 3, por ahí, y aparece en Segunda de Samuel. Samuel usa bastante eh, esa expresión, desde Dan hasta Beerseba, pero ya indicando Dan al norte. Pero hasta el día de hoy, si ustedes preguntan a un judío cuál es el territorio de Dan, ellos se van a apuntar al sur, allá cerca de los filisteos, allá cerca de, ellos dicen, no, el territorio de Dan, porque es el que fue dado originalmente a Dan, realmente es el que está ahí cerca de Judá, cerca de los filisteos. Esto en relación a la geografía. Eso es más importante por varios motivos. La piedra de Dan es el topacio. Incluso me parece uno de los más lindos de aquí, las piedras más lindas. El topacio es la piedra que representa a Dan. Hoy el topacio tiene unos significados de curativos, que es para sanidad y etcétera. Pero aquí representaba justamente esa idea de justicia, de juicio. Aquí es donde la cosa empieza a complicarse para Adán. ¿Por qué? Todo el capítulo 18 de Jueces, voy a pedir a ustedes que después lean esto con calma. Y solo les voy a decir así rápidamente qué pasa aquí. Dan sube para esa parte allá del norte, conquista esa región. E incluso si yo no estoy equivocada, o sea, en aquellos días, vamos a leer el texto. Y el texto dice, Juan, o Jueces 18. Jueces 18 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. ¿Por qué? Porque su tierra estaba habitada por los filisteos y la cosa estaba complicada para allá. Entonces no había rey en Israel y ellos buscaban tierra para habitar, porque hasta donde no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y de Estaol, para que recorriesen y explorasen la tierra. Y dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz de un joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, él respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya y me ha tomado para que sea su sacerdote.
Y ellos dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar ese viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres que salieron y vinieron a Laís. Ese es el nombre de la tierra donde se va a establecer Laís. Y vieron el pueblo que habitaba en esta, que vieron que el pueblo que habitaba en esta, seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseeste el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues de ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ya tomar posesión de la tierra. Voy a saltar un poquito aquí. Ellos van, luchan, matan un montón de gente. Dice el versículo 11, ¿no? Que ellos van armados de armas de guerra y toman posesión de la tierra ahí, de Laís. Voy a saltar al final de, de este capítulo, pero después les recomiendo que lean todo, ¿no? Y ellos 27, voy a leer del 27 en adelante ahora. Y ellos llevando las cosas que había hecho Micaya juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad de Laís. Entonces ellos fueron, conquistaron Laís, llevaron al sacerdote y eh, cambiaron el nombre de la ciudad de Laís para Dan. Y los hijos de Dan, y aquí está la parte importante, versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Geson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Les explico para que quede bien claro eso que está pasando aquí. Dios, o sea, aquí todavía tenemos un reino eh, unificado, ¿no? Y aquí ellos tenían el lugar de adoración a Dios, era en Silo. Pero los de Dan quisieron hacer un nuevo lugar de adoración. Los de Dan quisieron establecer para sí un nuevo sacerdocio. Entonces, ellos construyen con descendientes de Moisés, ponen nuevos levitas, nuevos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, o sea, que no eran responsables por la adoración, establece un nuevo lugar de adoración, como les da la gana, y empiezan a traer fuertemente la idolatría para Israel. Y aquí realmente va a ser la gran maldición de Dan. ¿Por qué? Porque dice que ellos fueron idólatras y tenían imágenes y becerros y todo esto hasta cuando el reino fue dividido. Es más, todavía sobre esto, todavía sobre la idolatría de la tribu de Dan, según la Biblia, cuando el reino ya estaba dividido, Jeroboam primero estableció el culto a un becerro de oro en la ciudad de Betel y en la ciudad de Dan, para que el pueblo de Israel, de la parte del norte, adorara lejos de Jerusalén. Y esto fue un gran pecado que provocó la ira de Dios según el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Puso uno en Betel y otro en Dan, o sea, en el extremo del reino del norte. Y construyó templos para cultos.
eligió, aquí lo que hace es, eligió sacerdotes de todo el pueblo, de todas las tribus, no solo de la tribu de Leví. Él les ponía el sacerdocio a su propia voluntad, ¿no? A su propia, eh, como ellos querían. Y ignoraron toda la idea de todo lo que Dios había dicho. Además de esto, ellos hacían incluso fiestas religiosas de adoraciones idólatras y ofreció sacrificios a otros dioses que no era el Dios de Israel, no era Jehová, en la ciudad de Dan. Así que este realmente, quizás si uno tiene que preguntar cuál fue la parte más desastrosa, más desgraciada en el sentido de que realmente cayeron la gracia de Dios de la historia de Dan, de la tribu de Dan, es esa idolatría que ellos establecen en esa ciudad que antes era Laís, ellos dominan, ponen el nombre de Dan y empiezan a poner, a hacer el sacerdocio totalmente fuera los mandatos que Dios había establecido. Hacen las adoraciones a imágenes, a ídolos, a otros dioses que no era el verdadero Dios y establecen otros tipos de fiestas y de altares. Entonces, Da es reconocida. Incluso muchos culpan a Dan incluso por la conquista, ¿no? Del reino del norte, que son destruidos y que son exiliados y la mayoría migra al sur, como mencionamos la semana pasada, pero muchos se pierden. Y hasta hoy hay toda esa historia de las 10 tribus perdidas de Israel, que eran los que estaban en la parte norte. Hace algunos meses atrás, yo sigo un canal de una chica brasileña, que ella es brasileña, pero es judía también de nacimiento, y ella vive en Israel. Entonces ella tiene un canal muy bueno, muy profesional, que es Israel con Aline. Y ella estaba hablando ella hizo todo un documental sobre las 10 tribus perdidas de Israel, incluyendo la tribu de Dan. Incluso están volviendo, ¿no? Cumpliendo la profecía judía de que muchas de esas tribus están volviendo a Israel, ahora a Jerusalén y etcétera. Y ahí en el documental le dio bastante énfasis a los etíopes, porque se cree que la gran parte de los hijos perdidos de Israel, dentro de las 10 tribus perdidas, están los descendientes de Dan que estaban en Etiopía y en Etiopía. Y en Etiopía se cree que los descendientes de Dan incluso vienen por la descendencia de Salomón, que cuando Salomón tuvo una relación con la reina de Saba, y de ahí él tiene un hijo de Salomón que es africano, ¿no? Que crece en Etiopía, y de ahí vienen los descendientes, los más grandes descendientes de Dan, que son de Etiopía y ellos están regresando a Israel y hay toda una historia más actual sobre esas 10 tribus perdidas de Israel y hoy se identifica la gran parte de los descendientes de Dan como los que están en Etiopía. Ok, pero eso es un tema aparte. Pero de las 10 tribus perdidas. Se cree que hay gente de las 10 tribus perdidas por todo el mundo, por las diásporas judías. Incluso en Brasil hay muchos judíos que se autoidentifican como danitas, ¿no? Que es los que vienen de Dan. Ahora, aquí viene la parte más complicada de las interpretaciones que se hace a Dan hoy, que es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Cuando se mencionan las tribus, en Apocalipsis capítulo 7 dice, y oí el número de los que habían sido marcados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, Judá entra como primero aquí, fueron sellados 12,000. Y ya la hablamos la semana pasada que entra como primero porque aquí está poniendo Jesús como descendiente de Judá, David, todo eso. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. Y de la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Cuál es el gran problema? Dan desapareció de la lista.
Dan no está en la lista de las tribus mencionadas en Apocalipsis. Entonces la gente ya hace toda una escatología que los descendientes de Dan no van al cielo, no tendrán salvación y todo lo demás. Pero no solo hay Dan que falta en esta lista. Lo otro que falta en la lista es Efraín. Efraín tampoco es mencionado en la tribu y es más, Efraín sí, supuestamente fue el que recibió la legítima primogenitura de Jacob, porque Jacob cuando divide sus hijos y para dar la primogenitura, representando a José, bendice a sus dos hijos. Y quien recibe la porción doblada o la doble porción, que es la gran beneficio de la primogenitura, es Efraín y no Manasés. Y aquí en las tribus de Apocalipsis, porque él quiso, porque él quiso, no, ya vamos a ver las teorías, no, pero no menciona ni Dan ni Efraín. Menciona a Manasés y menciona a José, pero no menciona ni a Dan ni a Efraín. Y aquí viene toda esa barbaridad, no tengo una mejor palabra para definir, que hoy en la mayoría de las iglesias, principalmente las de cuño más escatológico fundamentalista, me sale con la tontera de que Dan no está en la lista del Apocalipsis porque el anticristo viene de Dan. El anticristo del Apocalipsis va a venir de la tribu de Dan. Vamos despacio ese chichón aquí, como dice. Vamos despacio con ese chichón para poder entender. Primero, porque apuntan el anticristo para la tribu de Dan. Primero, porque Dan no está en la lista de, del Apocalipsis. Entonces dice, por alguna razón, Dan fue sacado. Ok. Pero otra razón que apuntan el anticristo desde la tribu de Dan es porque Dan es identificado como la serpiente. La serpiente y la gente ya pone toda una mezcla ahí. Serpiente significa diablo. Diablo representa el anticristo, es una figura diabólica. Entonces, como Dan es una serpiente, entonces el anticristo como figura de poder del diablo va a venir de la tribu de Dan. Y esa historia no es hoy, no es de hoy que salieron con esto. Lo peor de todo eso es que quien primero dijo que el anticristo vendría de la tribu de Dan fue Irineo de León. ¿Quién es Irineo de León? Uno de los primeros padres de la iglesia del cristianismo. Él fue uno de los primeros teólogos de la iglesia. Irineo de León es siglo II después de Cristo. Entonces, desde el siglo II después de Cristo ya hay esa mala interpretación de que el anticristo vendría de la tribu de Dan. ¿Por qué digo mala interpretación? Porque ¿cuál es el problema con varias cosas aquí? Primero, la interpretación que hacen del anticristo, porque el anticristo no está en Apocalipsis y la gente pone toda la interpretación del anticristo como una cuestión apocalíptica, que va a ser ese nuevo, algunos ponen ahora como este tema de la nueva orden mundial, que va a ser un gobernador de una de las potencias políticas y que él viene disfrazado y hay toda una cuestión de la figura escatológica sobre el anticristo, como si fuera esta personificación del mal en Apocalipsis. ¿Cuál es nuestro problema exegético, técnico? La palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis por ningún lado. Ya les dije eso varias veces. El anticristo no es una figura apocalíptica, no del libro de Apocalipsis de Juan, ni de la literatura apocalíptica. ¿Cuál es en la Biblia aparece el anticristo? Sí, en la Biblia aparece el anticristo. La palabra anticristos está en la Biblia 5 veces. Y las 5 veces que esa palabra aparece en la Biblia es en la carta de Primera de Juan y en la carta de Segunda de Juan. Entonces, leo en la TCB la nota al pie de página que hay sobre anticristos, es bastante generosa, pero en palabras sencillas y rápidas, directo al grano, anticristo es todo aquel que se opone a Jesucristo es anticristo. Es más, en cuando habla la Biblia en Primera de Juan sobre el anticristo dice, y vendrá todo aquel que niegue al Padre y niegue al Hijo es el anticristo. O sea, en la Biblia, la figura del anticristo está relacionada a negar
a Dios y negar a Jesús como Dios, como hijo de Dios, esto es anticristo. Otro detalle importante sobre anticristo, no es una figura. En la Biblia, anticristos está en plural. Todas las veces que en la Biblia aparece la palabra anticristos, aparece en plural. Entonces, no estamos hablando de un anticristo, sino de varios anticristos. Es más, cuando la idea del anticristo aparece en 1 de Juan, aparece como que muchos anticristos han surgido ya. Entonces, cuando la gente pone el anticristo como esa figura escatológica del fin del mundo, del fin de los tiempos, apocalíptica, como si el anticristo fuera un ser futuro que va a venir y manifestar esa cosa ahí que dice, ¿no? Pero el anticristo en la Biblia, las únicas veces que aparece el anticristo dice que cuando Juan está escribiendo la carta, la de 1 de Juan, ya están los anticristos manifestados, o sea, ya hay muchos anticristos y es más, ¿de dónde salen los anticristos según Juan? De dentro de la misma iglesia, de dentro del mismo cristianismo. Él dijo, muchos anticristos han surgido más de entre nosotros. Eran, creían que fue de dentro de nosotros, pero no eran de nosotros mismos. Entonces, es gente que corrompe la doctrina. Principalmente se relaciona esto exegéticamente con las herejías que había en los primeros movimientos cristianos sobre Jesucristo, sobre negar la divinidad de Cristo. A este exegéticamente está relacionada la figura del anticristo, no en el Apocalipsis. En el Apocalipsis no aparece el anticristo, no hay anticristo en Apocalipsis. Entonces, esa historia de decir que el anticristo apocalíptico va a venir de un descendiente de la tribu de Dan es un disparate exegético. O sea, realmente bíblicamente no hay cómo comprobar esto por ningún lado. No hay ningún texto bíblico que compruebe esto. La gente supone que porque no apareció en la lista del Apocalipsis y porque era una serpiente, entonces era, era un tipo, el anticristo va a venir de la tribu de Dan. Así que, recapitulando. Tenemos muchos problemas con esta postura. Primer problema, la interpretación de anticristo, que está muy tergiversada hoy, esa interpretación de lo que significa anticristo según la Biblia. No tiene nada que ver con estas ideas, estas teorías de la conspiración del fin del tiempo. Bíblicamente no tiene fundamento. El anticristo son todos que están contra Cristo, que niegan a Cristo y que nacen dentro del mismo seno del cristianismo y que ya existen desde el primer siglo, ya hay anticristos por el mundo y hoy sigue habiendo muchos anticristos aquí en nuestras realidades. Primer lugar. Segundo, ¿por qué quisieron interpretar o que el pobre tipo de Dan se cargó ahí? Porque la idea es, ok, Dan fue suprimido de la lista, fue, pero Efraín también fue. Entonces, lo que tenemos que buscar es qué fue lo que hizo Dan y qué fue lo que hizo Efraín de manera similar para que los dos fueron quitados de la lista. Y cuando llegamos a el punto común, el punto que tanto Dan como Efraín cometieron fuertemente, es el tema de la idolatría. Tanto Dan como Efraín fueron considerados pueblos idólatras. Y si hay algo que el libro de Apocalipsis condena, él es, o sea, es muy radical. Apocalipsis es muy radical en contra de la idolatría. No hay, o sea, no hay salvación dentro de un corazón idólatra. Entonces, exegéticamente, es una discusión que aún sigue abierta, pero exegéticamente, la teoría más clara que tenemos para justificar la ausencia de Dan y de Efraín en la lista de Apocalipsis 7 de las tribus de Israel es el tema de la idolatría. Tanto Dan como Efraín fueron considerados idólatras y el Apocalipsis no permite por ningún lado que los idólatras sean marcados por el Cordero. Entonces, esa es la postura más técnica. Si toda vez que ustedes vean que ay, el anticristo va a salir de la tribu de Dan, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desechen esto. Es
Es muy malas distorsiones teológicas, malas interpretaciones, malas exégesis, porque no fundamento bíblico para esas interpretaciones no existe. Y por eso les dije, ¿no? Cuando se meten con el Apocalipsis, lo tomo como personal, porque, o sea, la gente incluso cuando piensa en Apocalipsis, piensa en Anticristo y eso es tan injusto con el Apocalipsis, porque eso no es una figura. Hay tantas buenas figuras simbólicas en Apocalipsis para uno destacar, pero el Anticristo no es una de ellas. No existe, ni siquiera menciona la palabra Anticristo en todo el libro de Apocalipsis. Dicho todo esto, vamos ya a unas reflexiones sobre Dan y sobre su tribu para nuestra vida práctica. Una de las cosas que a lo largo de la Biblia, de la historia, podemos ver sobre el carácter de las tribus de los danitas es que ellos se creían mejor que los demás, porque a ellos le fue dado una posición de autoridad. Entonces aquí es la primera reflexión. Hay una gran frase, no sé de quién es, pero sé que es una sabiduría popular. Si quieres conocer a una persona, pues bríndele poder a ella y uno va a saber realmente qué tipo de persona es. Y eso es algo que medio pasa aquí con los descendientes de Edad. Ellos reciben un tipo de poder, ellos reciben el poder para ser juez, de juzgar, de discernir. Pero ellos tomaron esa posición de autoridad en lugar de usar para el servicio de todas las tribus, ellos usaron esto para creerse superior a los demás. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado en nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros quedamos en nuestro pedestal juzgando a los demás como si nosotros fuéramos superiores por alguna razón distorsionada que tenemos en nuestra mente, ¿no? Porque incluso eso pasa mucho dentro del cristianismo, porque muchos cristianos, por ser cristianos, creen que son mejores que los demás, ¿no? Creen que son superiores a los demás y creen que pueden menospreciar, porque los paganos, porque los impíos y tantas cosas que decimos y nos creemos superior por ser cristianos. Y la cuestión es, superior es Cristo. Nosotros fuimos alcanzados por la gracia y por la misericordia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, no por nada que hicimos. Cristo es el que realmente es superior. Y el cristianismo nos tiene que hacer humildes, no orgullosos. El cristianismo de mí, que soy manso y humilde. Incluso recientemente yo estaba estudiando, estoy tratando de estudiar un poco más profundamente eh, las bienaventuranzas y estoy aquí dedicada siempre que puedo a esto. Y encontré, estaba en esas últimas investigaciones que yo estaba haciendo, encontré que de la raíz de la palabra manso viene la palabra piedad o piadoso. Y de la palabra, o sea, realmente manso es quien es piadoso y piadoso es quien se parece a Dios. Entonces, no solo tiene que ver con cuestión de personalidad, no solo tiene que ver con cuestión de que, de eh, de- sí tiene que ver con carácter y es un carácter de alguien realmente manso, no es solo la gente que es tranquila, no es solo la gente que habla lento, no es solo los que no se enfogonan nunca, realmente el manso, desde un análisis más profundo del término, es alguien que se parece a Dios. A alguien, esos son los verdaderos mansos en todas sus características, ¿no? Y eso es tan bonito porque si hay algo que no fue, es manso. Entonces, tengamos mucho cuidado, primero con las cosas que realmente están ahí ocultas en nuestro corazón. La envidia, como hablamos al principio, ese sentimiento de superioridad, sea por lo que sea. Todos somos iguales, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que si por alguna razón nos creemos superiores a los demás, ese es un tema que yo siempre martillo aquí con mis alumnos de Semisud, ¿no? De teología, es que esa soberbia suele alcanzar mucho a la gente que estudia, a los teólogos, porque cuando empieza a hacer exégesis, hermenéutica, griego, toda esa cosa,
en lugar de volverse más humildes, más parecidos a Cristo, se vuelven más arrogantes, ¿no? Y ahí se creen los saberes, ah, es que yo soy teólogo, es que yo sé, estudié las 12 tribus aquí con la profesora Yuri y la profesora Esther, es que yo tengo los mejores estudios bíblicos, y toma un camino al revés de lo que se supone que debería seguir, ¿no? Y entonces es como las personas que pues creen que tienen algún tipo de educación mejor, se creen superiores a las personas que no tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y tantas otras cosas, ¿no? Que a veces nos sube a la cabeza y, y nos desubica. Y, y es por eso que es tan importante que aprendamos de Jesús, que es humilde, porque los arrogantes, Dios los odia. Es de eso lo que dice la palabra, ¿no? Así que la arrogancia de una u otra forma dominó mucho a los danitas y eso le llevó a la destrucción. Otra cosa que es una característica de la tribu de Dan es esa idea de ellos ven en esa idea de en esa característica, en esa autoridad, en ese poder, en esa bendición que les fue dada, ellos transformaron en maldición, porque a ellos les fue dada la autoridad de juzgar, juez, pero ellos veían y juzgaban el pecado de los demás, pero no eran capaces de ver y de juzgar sus propios pecados. Y aquí lo que lleva a una hipocresía religiosa, esa es otra cosa bien grave. Cosas que Jesús va a decir en el Sermón de la Montaña es, ¿por qué ustedes ven una, no sé cómo es la palabra en español, me olvidé, una cosita, una basurita que está en el ojo de tu hermano y no ve la estaca que está en tu propio ojo? Entonces, esto fue algo que pasó mucho a la tribu de Dan, que ellos eran buenos para juzgar, les dieron la autoridad para juzgar, pero ellos veían y juzgaban el pecado de los demás, pero fueron incapaces de ver y juzgar sus propios pecados. En Brasil, ¿no? Cuando éramos niños, siempre nos enseñaba el tema del apuntar, ¿no? Que tomen cuidado cuando ustedes apunten el dedo a los demás, porque cuando ustedes apuntan un dedo al otro, hay tres deditos apuntados para ti mismo, ¿no? Eso nos enseñó desde niños en Brasil. No, no apunte tu dedo a los demás, porque cuando apuntamos el dedo a los otros, hay tres deditos apuntados para nosotros. Y esta es una buena lección que tenemos que aprender la tribu de Dan. Antes de querer juzgar y condenar a otros, primero hagamos un autoanálisis de de nuestros propios pecados y de los propios juicios que tenemos que hacer, ¿no? Como decía Pablo en un contexto bien diferente que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero examínase pues el hombre a sí mismo para que no caiga, no busque para sí su propia condenación. Así que tengamos mucho cuidado con asumir este rol de jueces, de jueces de los demás. Y, y no, porque, y hay aquí hay muchas interpretaciones de las cosas que dice Jesús sobre eso, de no juzguéis para ser juzgado. Hay algunos textos que parecen incluso medio contradictorios porque al mismo momento dice que ustedes tienen que juzgar a los demás y no sé qué. Pero el punto aquí es, siempre empiecen por ustedes. Siempre empecemos por nosotros antes de condenar. Y por lo general, según la psicología, aquí ya es tema para otro, otro estudio, pero según la psicología, las cosas que más nos molestan en los demás, por lo general son cosas que están en nosotros mismos. Y por esto incomodan tanto cuando vemos en los demás. Pero esto es, como dije, es un tema aparte. Solo les dejo pensando ahí sobre esto. Otra cosa que tenemos que aprender o que muchas interpretaciones, muchos autores, especialistas dicen que lleva Dan a una ruina o a una destrucción, es que Dan al final desistió de la heredad que le tocaba. Es como Dios le dio, o Jacob, ¿no? O Dios, a través de la división de las tribus aquí en la época de Josué y todo esto, en números.
Vemos. Y cuando hablamos, incluso, esa es una cosa importante de la tribu de Dan. Hasta voy a poner aquí una imagen que es interesante porque en cuestiones numéricas, cuando ellos salieron de la tierra prometida, ellos eran la segunda tribu más grande, solo perdieron para Judá. Así que aquí es un texto que creo que vale la pena ser resaltado. En el censo bíblico del libro de Números, la tribu de Dan es presentada como la segunda tribu israelita más numerosa después de Judá. El danita más célebre fue Sansón, como ya les mencionaba, un juez del periodo del asentamiento en las tierras asignadas por Josué. Hoy en día, algunos de los judíos etíopes, también conocidos como Beta Israel, afirman descender de la tribu de Dan, cuyos miembros migraron hacia el sur junto con otros de la tribu de Gad, Aser, Neftalí, hasta llegar al reino de Cush, que ahora corresponde a Etiopía, Sudán, y durante la destrucción del primer templo. Así, ese es el símbolo oficial, esa baloncita ahí de Dan. Y aquí ese es un dato que creo que es bastante importante, es, aún siendo tan numerosa, era la segunda tribu más numerosa cuando ellos asumieron la tierra. Ellos nunca lograron conquistar su propio territorio, nunca lograron, a pesar de ser guerreros valientes, uno de los puntos positivos que se destaca de la tribu de Dan es que ellos eran muy buenos de guerra. Tanto es que cuando quiso conquistar la isla, lo hicieron. Pero una de las cosas que se les acusan a los danitas es que ellos desistieron de asumir la heredad y el legado que Dios le dio. Y fueron buscar o quitar tierra ajena para establecerse como suya. O sea, ellos se adueñaron de cosas que no eran suyas y la suya ellos renunciaron o desistieron. Así que en ese sentido es algo que también tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los legados? ¿Cuáles son las misiones? ¿Cuáles son los llamados que Dios nos ha dado? Realmente, ¿cuántas veces, y aquí volvemos a la envidia desde el principio, pero cuántas veces dejamos de hacer, dejamos de cumplir, dejamos de conquistar, dejamos de asumir lo que Dios tiene o Dios ha separado para nosotros y tratamos de asumir cosas que no eran nuestras? Como, ay, Dios me dio el don para ser maestra, pero no, yo quiero ser cantante. Entonces, solo es un ejemplo aleatorio, ¿no? Pero es como, en lugar de asumir realmente mi don, lo que Dios me ha designado, yo trato de asumir y a veces con violencia, a veces con, de maneras, con idolatrías, de maneras eh, no, no, no sanas, de asumir cosas que no eran para mí, que no eran legítimamente lo que Dios me dio. Así que hagamos en este autoanálisis aquí a través de la historia de los nanitas. ¿Qué realmente fue lo que Dios nos designó? ¿Realmente estamos asumiendo y viviendo lo que Dios tiene para nosotros? ¿O solo estamos a veces tratando de conquistar algo que no es nuestro, de vivir lo que no es nuestro, en lugar de vivir lo que Dios nos encargó o nos dio? Y por último, pero no menos importante, incluso es lo más importante, por eso quiero cerrar con esto esta noche. El gran pecado de Adán realmente fue la idolatría y la infidelidad a Dios. Este año, desde Abraham, ¿no? Yo estoy hablando mucho con ustedes sobre el tema de idolatría. De nuevo, nosotros a veces limitamos la idolatría a la gente que adora ídolos de barro, de madera y se postran y prenden velas. Y la idolatría es mucho más seria y mucho más fuerte que esto. Ese es un tipo de idolatría, sí. Pero ya les mencioné varias veces que nuestro corazón, hay una frase de recientemente estaba estudiando, dando clases de historia de la iglesia y leí mucho a Juan Calvino y hay una frase de Juan Calvino que me gusta mucho que es, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Voy a volver a repetir para que ustedes
Entienda bien la frase. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros tenemos esa capacidad consciente e inconsciente de construir idolatrías en nuestro corazón. De nuevo, las peores idolatrías, los peores ídolos no son los que son construidos por las manos. Los ídolos, todo tipo de idolatría nace en el corazón. Así que, de nuevo, no seamos como Dan, que juzga a los demás por sus pecados cuando no juzgamos nuestros propios pecados, porque nosotros somos bien buenos y bien rápidos para apuntar a un montón de gente como idólatras, cuando a veces en nuestro propio corazón hay un montón de ídolos, hay un montón de idolatría. La idolatría siempre surge del corazón. Como les mencioné, el sistema idólatra tiene que ver con yo doy algo o mi adoración, mi oración, mi tiempo, mi liturgia, lo que sea, yo doy algo a una divinidad en busca de recibir algo a cambio, algún tipo de beneficio. Las relaciones idólatras siempre buscan recibir algún beneficio, incluso los que hacen delante de los ídolos físicos, ¿no? Ah, yo voy a prender unas velas aquí para que sea sanado, para casar, para lo que sea, no sé. Siempre es esa relación de recibir, buscar recibir algo a cambio. Y es por eso que yo siempre les digo que realmente toda idolatría, en el fondo, es una egolatría. Porque al final solo estamos pensando en nosotros mismos. Siempre que tenemos corazones idólatras, nosotros somos nuestros más grandes ídolos, si vamos a rastrear así de manera honesta y profunda. Así que por alguna razón Dios está tratando de llamarnos en este tiempo a analizar nuestro corazón, a examinar nuestro corazón y ver cuáles son los ídolos que yo estoy construyendo en mi corazón. Y cuánto de estos ídolos están ocupando el lugar de Dios. A veces nuestros ídolos es nuestra propia identidad. A veces nuestros ídolos es nuestra familia, son hijos, son trabajo, carrera, títulos, hasta el ministerio. Esta semana, alguno de los estudiantes puso una story que me dejó, yo le dije, wow, estuvo fuerte, estuvo poderoso, que fue cuando tú crees, cuando el descanso te genera, cuando el descanso en el ministerio, era algo más o menos así, no voy a recordar textualmente, pero la esencia era, cuando el descanso en el ministerio te genera culpa y no lo ves el descanso como una bendición, posiblemente tu ministerio es un ídolo. Y eso me dejó dando vueltas en mi cabeza porque el descanso es otro tema que no tiene que ver aquí, pero el descanso fue establecido por Dios. Dios nos programó y nos hizo para descansar. Pero cuando estamos a veces en relación, en sistemas, ¿no? Tan idólatras, a veces idolatramos cosas buenas. A veces y la mayoría de los ídolos, teóricamente, en nuestra cabeza son buenos, ¿no? Pero hay mucha gente poniendo ministerio, poniendo carrera, incluso cuando la carrera es teología y Biblia, poniendo eh, personas como ídolos en sus corazones. Y a nosotros mismos siempre vamos a terminar ahí un poco en nosotros mismos como ídolos en nuestros corazones. Y si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Porque quien debe reinar en nuestro corazón es Dios. No tendrán dioses fuera de mí, dice el Señor. Así que tengamos un poco de cuidado y realmente escudriñemos nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestro corazón y pidamos al Señor, Dios, echa luz aquí, me ayude a ver si yo estoy con ídolos construidos en mi corazón, pues ayúdame a ver, me ayuda a dar cuenta, me ayuda a discernir y rompe, Señor, rompe todo tipo de idolatría en mi corazón, porque al final yo no quiero quedar fuera.
de los 144.000 sellados para ser salvos. Y ya vimos aquí los 144.000, por si acaso no me escucharán de eso en algún momento, eh, significa todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios será salvo. Así que seamos pueblo de Dios. No permitamos que la idolatría y la infidelidad a Dios nos quite de la lista de los que van a ser salvos, que van a ser marcados por el Cordero. Y con esto detenemos nuestra grabación y les escucho.